Muy buenas cojáis, hoy es 8 de agosto de 2021 y esto es el Dojo Podcast. En el capítulo de la semana pasada, concretamente de hace 2 semanas, conocimos el arquetipo de los Greydel. Su estilo de juego, basándose en la temática de los replicantes del cine de la ciencia ficción basada en los seres de otras galaxias, y hablamos un poco también del origen de la cultura de los ovnis. El origen de esta cultura y los mitos populares sobre ovnis y formas de vida extraterrestre, así como de la implicación de esta en el cine y la literatura. Mencionamos también algunos títulos que trataban precisamente de esa temática de replicantes y conocimos el arquetipo algo más en profundidad. Más hoy, sin abandonar además la temática, vamos a analizar uno de los arquetipos clave del juego en cuanto a la temática alienígenas. Uno de los pocos arquetipos del juego que hacen del tipo reptil un tipo más o menos jugable como mínimo. Hoy le dedicamos la semana siguiente al comienzo del mes de agosto, porque no pudimos traer el Dojo Podcast la semana pasada ya que hicimos el directo en colaboración con Derpy, con Visio, Duelo Domini y Guardian Celta. Si queréis echarle un ojo lo tenéis en el canal, donde estuvimos hablando pues un poquito de todo, Dawn of Majesty, de Master Duel, un poquito de todo. Pero hoy nos vamos a centrar en el arquetipo Alien. Conocido el origen de esta cultura de los seres de otros universos popularizada por el tan conocido incidente de Roswell en Nuevo México, del cual hablamos en el podcast pasado, iniciamos una oleada de creatividad por parte de novelistas y de cineastas. Los hombrecillos grises o verdes inundan no solo las portadas de los periódicos sobre varios avistamientos, sino que protagonizan películas y novelas donde la raza humana ha de sobrevivir y enfrentar la invasión de estos seres, los cuales, provistos de una tecnología muy avanzada, no solo destruyen nuestras fuerzas militares, sino también que nos utilizan como objeto de estudio. Las tramas iniciales en este tipo de cine eran muy sencillas. Un platillo volante llegaba a la Tierra y comenzaba a disparar rayos láser generados por peligrosas armas futuristas que tecnológicamente estaban años luz del desarrollo en comparación con nuestro armamento. La gente huye despavorida y el ejército debe enfrentarse a la amenaza. Una trama sencilla, propia de películas como La Guerra de los Mundos, película que ya mencionamos en el Dojo Podcast pasado. Este tipo de tramas eran sencillas de realizar, pero se tardó poco tiempo en crear historias más elaboradas en la que los invasores no solo se centraban en un despliegue militar, sino que el peligro de la invasión se podía palpar en tramas más políticas o se llevaba a cabo de manera más sutil, como el caso, por ejemplo, de Los Ladrones de Cuerpos, que mencionamos también en el podcast de la semana pasada. Como ya vimos, una película, en la que se basaba un poquito el arquetipo de Greydel. Este argumento, además, abrió un abanico de posibilidades, que además potenció la paranoia de algunos conspiradores, lo cual, a su vez, hacía que apareciesen más tramas de este estilo. Una especie de pescadilla que se muerde la cola. Dentro de estas tramas, los alienígenas muchas veces no venían a invadirnos, simplemente como hacían los replicantes. No, había un arma que ellos buscaban que era más fuerte que cualquier rayo láser o misil: el conocimiento. Con esto, como objetivo, el miedo a los alienígenas no solo se centraba ya en un ataque militar, sino también en las tan conocidas ya como abducciones. Procesos en los cuales una nave extraterrestre atrapaba un organismo como objeto de estudio, siendo los favoritos de estas criaturas las vacas y los seres humanos. Muchos rumores corrían de que a más de uno le habían abducido y que le habían hecho una vista por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera, para dejarle, por ejemplo, una sonda de regalo. Esto lo podemos ver en una parodia, por poner un ejemplo concreto, en la primera temporada de la serie estadounidense de South Park, donde a Cartman le abducen y le ponen una, sonda, que en realidad es una antena parabólica, en el culo. Además, así como dato curioso, el tema de las abducciones de vacas se empezó a popularizar, o se decía que abducían vacas, porque se encontraron varios cadáveres bovinos en las cercanías de Roswell y en lugares de avistamientos prácticamente descuartizados, pero no como si hubiesen sido cazados por algún animal o como si algún psicópata los hubiese apuñalado o maltratado o atropellado, hecho cualquier salvajada. Sino que los cadáveres que habían encontrado estaban cercenados de manera quirúrgica. Pues a lo mejor les faltaba alguna carrillada para poder ver cómo era la mandíbula del animal,
o le habían hecho una vivisección, o por ejemplo, yo qué sé, la habían abierto en canal pero con una precisión milimétrica. Es ahí cuando pues empezaron un poquito estas paranoias con el tema de las abducciones bovinas y demás. El tema ya de los humanos, pues bueno, obviamente imaginario colectivo basado en experiencias de gente que decía que le habían abducido. Estos relatos crearon en la imaginación de muchos paranoias mayores que alimentaban aún más los rumores sobre estos seres. Te abducen y te implantan una sonda con la que luego te lavan el cerebro y controlan tu mente, etcétera, etcétera. Esto es un punto importante a remarcar realmente, puesto que este control mental es la mecánica que viene a representar el arquetipo de hoy. Todas estas historias y mitos los podemos ver, por ejemplo, en la serie de X-Files, un hito ya en la cultura pop, y sobre todo en lo referente al tema alienígena y conspiraciones gubernamentales. Creo que su intro ya es más que conocida para muchos, ya sea por memes o por la propia fama de la propia serie. Incluso tuvo una parodia en Los Simpson, en el capítulo en el que Homer avista a un alienígena en un bosque cercano y resulta luego ser el señor Barnes. En esta serie, los agentes Fox Mulder y Dana Scully tienen varios encuentros paranormales con seres alienígenas, que, en esta serie en concreto, son representados como los típicos hombrecillos grises cabezones de enormes y negros ojos. Cosa que, en referencia al arquetipo de hoy, pues vemos en la carta alienígena gris, utilizando este aspecto como base para uno de los monstruos más icónicos del arquetipo. Hablando ya más del mismo, el arquetipo Alien debutó en el sobre de expansión Power of the Duelist, o Poder del Duelista, en la versión española. Además, concretamente fue el 16 de agosto de 2006, allá más o menos por la era GX, si no me fallan los cálculos. Una fecha bastante reciente a la nuestra, casi lo podríamos haber cuadrado para un aniversario. El arquetipo está compuesto por 20 monstruos de atributo luz, de tipo reptil, de los cuales uno es un monstruo normal, algo bastante clásico y típico en la época, casi todos los arquetipos poseían un monstruo normal, por alguna extraña razón. 2 Lynx, uno que recibió de soporte, creo recordar, en Duel Overload, y el otro ha sido pues un lanzamiento reciente en Dawn of Majesty. Una sincronía y el resto pues monstruos de efecto. Ha recibido, como ya he dicho, varios soportes, siendo más reciente en Dawn of Majesty, expansión que recibiremos en el TCG el 12 de este mes, creo recordar, o el 15, uno de esos 2 días, casi ya, pues eso, en el aniversario de su lanzamiento. Me parece casi pues hecho a propósito por Konami. La mecánica del arquetipo gira en torno a los contadores A, una serie de contadores que pones a los monstruos en cualquier lado del campo, aunque muchas veces sueles ponerlo más sobre los monstruos del oponente, y que generalmente utilizas para apoyar los efectos de las cartas mágica y trampa, pero también a los efectos de los monstruos. El mazo además presenta una estrategia de control, utilizando estos contadores para destruir, reducir ataque o incluso tomar el control de monstruos del oponente. Y es aquí donde la mecánica del arquetipo se relaciona con esas historias sobre alienígenas antes mencionadas. Como vemos en algunas cartas, la sonda, entre comillas, que estos alienígenas usan como infestación para llevar a cabo sus planes malévolos, son el pequeño monstruo de nivel 1 Invasor Planetario A. Una especie de pequeño organismo que podemos ver que los aliens crean y cultivan en cartas mágicas como el Incubador de Células A o Aparato Criador de Células A. Unos laboratorios altamente avanzados tecnológicamente donde crean varias de estas células clónicas que utilizan para su invasión. Además vemos también su uso y aplicación en cartas trampa como Mass Hypnosis o Planet Pollutant Virus, entre otras, porque la verdad es que hay varias más. Pues bien, es gracias a estas células A, que podemos, por ejemplo, con el lavado de cerebros, otra carta trampa del arquetipo, tomar posesión de un monstruo del oponente, como esos alienígenas que manipulan el cerebro de aquellos a los que han colocado sus aparatejos en el proceso de abducción y de experimentación. También poseen el efecto de reducir el ataque y defensa por cada contador, como si ese virus afectase a la salud del huésped, haciéndolo más débil para poder llevar a cabo los planes de posesión del planeta mediante un ataque militar, lo que vendría pues a representar la Battle Phase en ese cálculo de daño.
Como dije antes, conforme aparecían más historias de hombrecillos del espacio, más rumores sobre avistamientos aparecían también a su vez. Y con ello, pues hipótesis extrañas que son dignas de mención para este podcast, pues son referencia también en cartas del arquetipo. Una de ellas son, por ejemplo, los míticos círculos en las cosechas. Marcas que dejaban los ovnis en los campos de cultivo cuando abandonaban un punto de aterrizaje. El arquetipo posee una carta que es literalmente los círculos en las cosechas, posee ese nombre literal. Y además, bueno, esto ya por hacer la gracia, pues Konami decidió que la marca que dejan es el ojo icónico de Yu-Gi-Oh!, el ojo de milenario. Otra teoría, que está además bastante más desarrollada y que a muchos de vosotros os sonará, si no por el programa que lo creó, más por el meme quizás, es la teoría de los alienígenas ancestrales. Apelando a grandes construcciones del pasado humano como Stonehenge o las pirámides de Egipto o las edificaciones aztecas, incas o mayas, como construcciones que la humanidad habría llevado a cabo gracias a la dirección y a la colaboración con estos seres astrales más avanzados cultural y tecnológicamente. Estructuras que, pensándolo con un poco de lógica, se tornan imposibles para la época, y que por eso se cree que pudieron ser obras de estas culturas más avanzadas que provenían de las estrellas. Esto también está representado en una carta del arquetipo, una además de las más importantes, el Monster Reborn del arquetipo, Koudei Ancient Ruins, donde podemos ver una estructura similar a las edificaciones antiguas, sobre todo de las antiguas culturas latinoamericanas, pero con ese toque más futurista que solo la tecnología de otra galaxia podría dotarle. Pero con todo esto nos queda una incógnita sobre el arquetipo. ¿Nunca os habéis preguntado el porqué del tipo reptil y del atributo luz en las estadísticas de estos monstruos? Bien, en 1983, concretamente el 1 de mayo, se estrenó en televisión una serie titulada V, o V en inglés, supongo. Esta serie nos cuenta la historia de unos alienígenas con aspecto de seres humanos que se presentaban ante los terrícolas como una raza muy avanzada tecnológicamente y con intenciones de compartir sus conocimientos mediante tratos pacíficos. A ellos les hacían falta una serie de químicos que había en este planeta y nosotros se los dábamos a cambio, pues, de que ellos compartiesen su avanzada tecnología. Según la trama avanza, se revelan varios giros de guión bastante interesantes, que no desvelaré por si queréis verla, que además creo que tuvo pues una versión nueva en 2009. O sea que bueno, no sé, no la he visto la versión nueva, vi solo la antigua. Si se os hacen un poco atragantadas estas series clásicas y demás, pues bueno, a lo mejor con la versión nueva podéis ir entrando y si os gusta pues podéis veros luego la de los 80. Así que pues bueno, ahí lo dejo a vuestro gusto. Pero de estos giros de guión sí que hay uno que es remarcable que sí que vamos a mencionar. Y es que estos alienígenas no son ni seres con aspecto de humanos realmente, ni los hombrecillos cabezones que mencionamos antes, sino que son hombres lagarto, más conocidos como reptilianos. Sí, son hombres que se parecen más al lagarto de Spider-Man que a un alienígena en sí, pero que lo que hacen es vestir una piel por encima de aspecto humano. Un poco parecido a como hacen, por ejemplo, los alienígenas en las películas de Men in Black, que se ponen como esa especie de piel humana como disfraz. Pues bien, fueron estos reptilianos de los primeros seres que crean esta categoría extraterrestre. Posiblemente por esto el tipo de los alienígenas en Yu-Gi-Oh!, ese tipo reptil. Y ya entrando en lo que sería el tema tributo, que también es algo que nos queda por mencionar, puede que sea una referencia a las luces que se ven durante las abducciones. Un fuerte fogonazo que aparece en el cielo por la presencia de la nave espacial y que además ciega a aquellos a los que van a abducir. Esto podemos verlo, por ejemplo, en la tan icónica serie de X-Files, o Expediente X castellano, que mencioné antes. En varios capítulos, además, que tratan sobre el tema de los ovnis. Puede que esto, pues bueno, sea una explicación, algo más rebuscada quizás por mi mente imaginativa, sobre lo que sería el atributo del arquetipo, o puede que sea en realidad la verdad que está ahí fuera. Bien, con esto finalizamos el arquetipo de los alien y conocemos un poco más esta temática que comparten varios arquetipos de nuestro TCG favorito. En cuanto a la temática Worm, realmente es un compendio de lo antes mencionado en cuanto al tipo y el atributo, combinado con lo que ya os conté en el capítulo 3 de esta sección titulada como El guerrero de la motocicleta.
donde sí que es cierto que hablamos del Tokusatsu y de la serie de Kamen Rider, pero que como os comentaba, pues bueno, los Worms salen directamente de una de las series, una de las temporadas de esa serie de Kamen Rider. Cerrando ya el tema, recordaros que tenéis en pantalla el número WhatsApp del dojo, en el que podéis mandarme consultas y preguntas, tanto en texto como en audio, aunque prefiero más el segundo formato, para la sección que viene a continuación. Ya que pasamos a la sección en la que sois vosotros oyentes los que ponéis el tema sobre la mesa. Comenzamos con el dojo consultorio. Bien, iniciamos con las preguntas que me habéis mandado al número de WhatsApp. De nuevo, os recuerdo que lo tenéis ahora mismo en pantalla, donde vamos a empezar primero con una pregunta, un audio que nos manda Adrián. El audio, pues la verdad, habla sobre Master Duel, que sí que es cierto que en el podcast pasado hablamos ya sobre esta plataforma, di mis opiniones sobre ella y demás, y también, pues bueno, hablamos en el directo que hicimos el domingo pasado con Derpy, con Visio, el Guardián Celta y Duro Domino, donde pues también pues especulamos un poco con lo que podría ser esta nueva aplicación. Pero aún así vamos a escuchar la pregunta de Adrián, que ya que se ha molestado en mandarnos un audio, creo que merece al menos tener un pequeño hueco en esta sección. Mira, no sé si... Yo creo que sí, ya te fijaste que anunciaron un videojuego multiplataformas que se llama Yu-Gi-Oh! Master Duel. ¿Crees que esta vez sí Konami pues impulse más este juego? Porque, bueno, el que hasta ahorita sé que impulsan mucho es el Duel Links, pero la verdad yo tengo el Legacy of the Duelist para Nintendo Switch y la verdad está muy abandonado. Y yo creo por eso mismo a veces la gente se va a otras plataformas como el Edo Pro, porque la gente ya quiere jugar y el videojuego en sí pone muchas limitaciones. Las barajas que vienen por defecto de juego, la verdad son muy pésimas, y para armarte una baraja en serio necesitas un montón de tiempo. ¿Crees que ahora sí aprovechen bien eso o vuelvan a caer en los mismos errores y ya con esta plataforma oficial ya más jugadores migren a este sistema de juego, pues, en vez de usar plataformas externas? Y de ser así, les ayudarán a ustedes, los creadores de contenido, les facilitarán esta herramienta, pues, para apoyar más el juego. Bien, sí, como ya te he comentado, respondí una pregunta sobre Master Duel en el podcast pasado. Si quieres ver la respuesta que di, pues, y la pregunta que fue en cuestión, te animo a que le eches un ojo, si no... Bueno, el oído, más bien, si te perdiste ese capítulo. Y pues también el directo que hicimos pues con estos grandes YouTubers, buenos amigos míos, pues en los que hablamos también un poco sobre el tema en cuestión. Aún así, así un poquito como breve resumen, la plataforma yo le tengo bastantes ganas. Y sí, coincido contigo en que en el tema de contenido para nosotros los YouTubers puede ser muy interesante. Esto lo hablaba en el directo con Visio, con Derpy, que sobre todo es muy interesante para el formato de Twitch. Twitch es una plataforma que a día de hoy está teniendo muchísima fuerza. Y es una plataforma que difiere bastante de YouTube, realmente. Es una plataforma que es muy visual, como comentaba, y que es más ágil, más rápida que YouTube, ya que los Twitch no puedes mantenerlos en tu muro de manera permanente. Tienes que sacar el vídeo, sacarte sin un clip y ponerlo pues en algún canal de YouTube. Entonces, por esa cuestión, estos juegos o estas aplicaciones en las que no hay excesiva visualización de lo que ocurre y tal, pueden ser poco atractivas. Pero en cambio, juegos como son por ejemplo Legends of Runeterra, como es Hearthstone, el Magic the Gathering, son aplicaciones que sí que tienen mucho más éxito y están teniendo una gran acogida por, pues bueno, el público que los consume. Porque ya no es solo el tema del juego en sí. Tú puedes no entender las mecánicas, pero puedes ver cómo al jugar una carta, marcas uno de esos monstruos, por ejemplo, en el Legends of Runeterra, y sale un cuchillo de ese monstruo que ataca al monstruo del oponente. Entonces, sin entender cómo funciona el juego, sí que entiendes que esa carta lo que puede hacer es que, pues, con ese cuchillo puedes matar a un monstruo del oponente, por ejemplo. Entonces, estas mecánicas así tan visuales no solo hacen que aquellos que les guste el juego puedan disfrutar de algo más espectacular, más fuegos artificiales, efectos especiales, luces, piu piu, sino también de que aquellos que no lo comprenden puedan entrar a ello, porque más o menos lo pueden ir entendiendo simplemente por esa estética visual.
Por ejemplo, en este Masters Duel, cuando pegas con un monstruo, la carta literalmente golpea al oponente. Entonces, alguien que más o menos no entienda el juego puede entender que al ver Battle Phase y cómo la carta golpea, pues ha hecho ese ataque directo. Por ejemplo. En cuanto al tema de la gestión, ahí ya no te sé decir. Por desgracia, pues bueno, tenemos antecesores muy notorios, como por ejemplo Legacy of the Duelist, que has mencionado, Duel Links, que también has mencionado, que sí que es cierto que, pues bueno, Konami pues, no los ha tratado excesivamente bien, sobre todo por el apartado Legacy of the Duelist. Duel Links lo actualiza y demás, pero lleva ya una temporada en la que va muy de capa caída. Y es una temporada bastante larga. Se repite en tema de eventos, carece de originalidad, lo han enfocado mucho más al tema de micropagos y demás, entonces pues bueno. Esperemos que este juego no tome esa ruta, sobre todo porque si lo quieren enfocar a algo más competitivo, deberían andarse un poquillo con ojo con eso. Pero vamos, ya te digo, si quieres conocer un poquito más en detalle mi opinión o la opinión de mis compañeros creadores de contenido, échale un ojo al Dojo Podcast pasado y al directo ese que te he comentado. Bien, la siguiente pregunta es una pregunta que nos manda por escrito el señor Daniel, o Dani, me dice que le gusta que le llamen, sobre el tema de los arquetipos antiguos. Sí que es cierto que la pregunta no la entiendo muy bien. Ahora te explico, Daniel, por qué, pero bueno, te has tomado la molestia para darte a escribir una pregunta, pues vamos a aprovechar a responderla. La pregunta que me has mandado dice literalmente así: ¿se pueden adaptar un deck de la vieja escuela, o un oldies, también llamado, al formato actual? Por ejemplo, Quacky, Brotherhood o el deck de Ancient Gear. Sí, te digo que no entiendo la pregunta porque si eres seguidor de mi canal, bueno, no sé qué notificaciones te saltarán de YouTube o qué vídeos habrás visto, pero como verás si te echas un ojo por el apartado de vídeos subidos, no solo subo mazos meta o mazos que salen nuevos en las expansiones. Mismamente las votaciones semanales son todo arquetipos viejísimos que intento darles, pues bueno, un lavado de cara para el formato actual. Casos son, por ejemplo, el Flamble, que subí recientemente, esta semana concretamente, el Miss Valley, que seguramente me toque para la semana que viene, el Worm, que subimos hace 2 semanas. O sea, realmente sí se pueden adaptar. Otra cosa es ya que sean competitivamente hablando viables. Ya ahí entran muchos factores en juego y generalmente, a no ser que Konami les haga un lavado de cara bestial, le saquen un soporte muy grande y demás, pues es bastante complicado. Aún así, son mazos, además concretamente los 3 ejemplos que me has dado, Quacky, Brotherhood y Ancient Gear, son mazos muy interesantes, sobre todo para el formato fan. Quacky es un mazo muy bueno, el Quacky Roca, para iniciarse en Control. Si quieres aprender a jugar Control, yo es uno de los grandes que recomiendo para ello, porque es muy sencillo de jugar, tiene una jugabilidad muy sencilla, ya que es invocar tu nivel 4 de Roca y activarte Isopredden, pero además es muy reactivo, es muy claro. Cada carta niega una cosa del oponente concreta. Entonces, pues más o menos, ya tienes una guía de una carta magenta que activa el oponente, es decir, una carta trampa. Sabes que Sandman tiene que estar en campo para eso. Una carta verde, una carta mágica, sabes que Wall está para eso. Entonces, pues bueno, la verdad me parece un tutorial bastante bueno para empezar en el tema control. Ancient Gear es muy buen mazo para hacer OTKs. Además, con el soporte que le dieron en su momento en Rising Rampage, creo que fue en la expansión que le sacaron, pues no queda nada mal, y con el estructurado pues todavía mejor. Y luego ya no entremos en Brotherhood. Brotherhood of the Fire Fist tiene muchísimos soportes, sobre todo con el de Fist of the Gadgets, que pues bueno, la verdad es que sí que le dio bastante tralla al arquetipo. Incluso creo recordar que hicimos una build no hace tanto realmente en el canal en la que la actualizamos, porque fue además una petición semanal de suscriptores. Entonces échate también un ojo si estás interesado en alguno de estos mazos, porque seguramente alguno habrá que esté algo actualizado dentro del canal. Bien, por último, la última pregunta que vamos a tratar para el Dojo Podcast de hoy, sí que me habéis mandado alguna más, pero esa la reservo para el próximo. Es una pregunta sobre tema de ruling. Me estáis mandando bastante de ruling y no me molesta para nada, la verdad. Me gusta responder esos temas. Yo entiendo que el ruling de Yugi es algo bastante complicado y puede generar, pues bueno, situaciones un poco controversiales. Pero en este caso nos presenta aquí el señor Lázaro, que además creo que ya ha participado en otro de los Dojo Podcast, una situación un tanto peculiar. Sí que es cierto que me has mandado un testaco bastante grande, compañero, mucho texto, como se diría, pero bueno, habría sido más preferible quizás mandarlo en audio, por el tema de oírte explicarlo y demás, pero voy a hacer el esfuerzo por sintetizar lo que me ha mandado aquí el señor Lázaro y explicaros la respuesta, porque además es una respuesta muy sencilla y muy breve. La pregunta dice de la siguiente manera:
Esta es la situación, o sea, nos pone en situación. Está en el campo Crusadia Abramax, el Link 4, con ataque modificado a 3500 por el efecto del hechizo de la mágica de campo Signet Storm. Es una mágica que lo que hace es que todos los monstruos que estén linkeados, ojo, linkeados, no colinkeados, ganen 500 de ataque adicional. Y en el otro campo está Salamangreat Violet Chimera. Es mi turno y controlo a Violet Chimera con un ataque de 4000 por su efecto de invocación. Ambos efectos se activan durante la fase de daño, durante el damage. Se refiere tanto al de Violet Chimera a duplicar su ataque como el de Abramax de cambiar el ataque para asegurarse ese golpe. Si yo ataco con Violet Chimera, se activa primero el efecto de Violet Chimera como cadena 1 y el de Abramax como cadena 2. Al resolverse, la cadena Abramax gana 4000 y se convierte en 7500 y Chimera duplica su ataque a 8000 y gana la battle. Correcto. Y aquí viene la pregunta. Si ocurre lo contrario, cuando Abramax ataca como primer turno y luego encadena Violet Chimera. Es muy sencillo de explicar, realmente. Cuando es el caso contrario, es decir, el jugador que tiene Abramax es el que realiza el ataque, Abramax inicia la cadena, ¿vale? Tiene que activar el efecto para iniciar la cadena. Si no, pues obviamente perderá el Abramax. Por lo cual Violet Chimera va a iniciar en cadena 2. Esto implica que Violet Chimera se va a convertir en un 8000 y Abramax, pues bueno, ganará esa diferencia de ataque. Ya está, así de sencillo. Entonces, el jugador que posee, en este caso, al Abramax, activará el efecto y realizará como eslabón de cadena 1. Poco más. O sea, es básicamente la resolución de esa cadena. Son preguntas de ruling que la verdad, pues bueno, son bastante sencillas y... bueno, hasta que no te ves en la situación y sale la incertidumbre, pues muchas veces no te las cuestionas, ¿no? Te sale como un poco instintivo, pero luego entra alguien en juego, pregunta el por qué y es cuando ya te da vueltas la cabeza. Por ejemplo, un caso de esto nos pasó en un torneo hace tiempo, cuando dos monstruos se fueron a 0 de ataque durante una battle y estaban en combate. Y los dos jugadores no sabían si tenían que destruirse o si se mantenían en campo. Bueno, tras un par de minutos de exhaustivas investigaciones, concretamente creo que fueron 15, pues encontramos un ruling bastante antiguo en el que se explicaba que cuando dos monstruos tenían 0 de ataque, aunque sus ataques fuesen iguales y estuviesen batallando, no se destruían por el mero hecho de que no tenían fuerza de ataque. Entonces, al no tener fuerza de ataque, es como que no pudiesen atacar, básicamente. Entonces, pues bueno, esos monstruos con 0 de ataque se mantienen en campo. Esto ya os digo, fue hace bastante tiempo. Pero bueno, son de esas cosas que cuando estás iniciando en Yugi, te has leído las reglas básicas y te cuestionas, ¿no? Chorradas que es bueno aclarar, porque luego sí que es cierto que se van quedando ahí. Y cuando ya vais a un entorno más competitivo o ya jugáis de manera más seria, pues os abordan la mente y os quedáis un poco rayados y os pueden incluso hacer trampas. Bueno, Lázaro, espero que te haya sido la respuesta de utilidad. Simplemente eso. Si es el Abramax el que inicia la cadena, como cadena 1, la Violet Chimera como cadena 2 va a duplicar su ataque y Abramax va a ganar mucho. Y nada más, chicos, este ha sido el Dojo Podcast en el que, pues bueno, finalizamos la temática de los hombrecillos del espacio, de los alienígenas, habiendo pues analizado 2 de los 3 arquetipos que tratan esta temática. El tercero, como ya os dije, es el arquetipo Worm, que ya lo vimos en su momento, en ese capítulo que os he comentado basado en Kamen Rider, que si queréis informaros un poquito, pues tenéis ese capítulo ahí en la lista de reproducción. Si lo estáis viendo en iVoox, lo mismo, lo tenéis en el apartado de capítulos, de contenido. Y si no, pues también además tenéis, si estáis interesados en los Worm, un deck profile que subimos recientemente, y también tenéis un vídeo colaborativo que hice para Tío Derpy en su canal, en el que hablamos un poquito del legado y de la historia de los Worm, como uno de los arquetipos olvidados de Yu-Gi-Oh! Recientemente además van a tener algo de reprint en la expansión esta de Duel Terminal, entonces pues bueno, si sois fanáticos de ellos y no los tenéis hasta ahora, pues podéis conseguirlos ahí. Y nada más, chicos, con esto no mucho más que decir. Recordaros como siempre que tenéis en pantalla el WhatsApp del dojo, también lo tenéis el número en todos los vídeos que subimos para que me mandéis vuestros audios, consultas y preguntas para el Dojo Podcast, este que hacemos todos los domingos. Bueno, no lo hacemos todos los domingos porque hay veces que por problemas de logística o con otros eventos que tengo programados no puedo traeroslo de manera diaria, pero ya veis que más o menos voy cumpliendo. Y ahí pues nos podéis mandar esos audios para poder ponerlos en vuestra sección, en el Dojo Consultorio. Yo sinceramente prefiero, y ya os lo he dicho en varios capítulos, que me mandéis audios, aunque entiendo que podéis ser un poco tímidos, no os guste, pero prefiero que lo mandéis porque me parece que queda algo más profesional y queda algo más interesante en el sentido de que participáis vosotros y participo yo, no soy yo simplemente hablando al micro. Pero bueno, ahí a vuestro gusto, lo que os sea más cómodo. Y nada, con esto ya nos despedimos. Hasta el siguiente Dojo Podcast.